El día de hoy vamos a hablar de esta nota que me sorprende mucho de Autosport. Que hay cosas muy interesantes, ideas sobre lo que está pasando en Red Bull. Y dice la nota de por qué no existen soluciones rápidas para todo lo que está pasando en Red Bull. Y es algo muy interesante ya que mucho se está hablando en este momento de la posibilidad de Verstappen de salir de Red Bull y de ir a McLaren. Y en este momento yo no lo veo realmente como algo tan llamativo el ir a McLaren por parte de Verstappen y de Red Bull. Si bien Red Bull da la sensación que va en caída libre, cada vez salen más personas del equipo de Milton Keynes. Mientras nos tomamos unos mates y analizamos esto, McLaren sí está en un buen proceso de reconstrucción. Han sido los campeones, los últimos campeones. Se ha llevado gran personal de Red Bull, pero no deja de ser un equipo cliente. Y es algo que Verstappen ya lo ha sufrido. Bien, recordemos que Red Bull, desde la temporada 2015, 16, 17 y 18, fue equipo cliente y tuvo una lucha que se transformó en guerra con Renault. Después decidieron ir en 2019 con Honda, una vez de que ya habían probado en 2018 con Honda, con Toro Rosso. Y después dieron el paso adelante con el equipo principal y ahí empezaron a marcar la diferencia. Siempre lo dijimos, en la Fórmula 1 tenés que ser motorista para poder marcar la diferencia. Y me decís, sí, pero McLaren salió campeón el año pasado y el anterior con motor Mercedes, no era motorista, era cliente. Sí, está bien, pero era una Fórmula 1 que traía motores congelados de hacía 4 o 5 años ya. Se habían congelado en 2020, pasó 20, 21, nuevos coches con los mismos motores congelados, 22, 23. 24, bien, tras 4 años McLaren pudo lograr el título siendo equipo de clientes. Pero cuando vamos a una Fórmula 1 como la que tenemos actualmente, que se desarrollan motores, no es lo ideal ser un equipo cliente. Y si bien McLaren está haciendo un buen trabajo para mí, teniendo en cuenta de que todavía no terminan de entender la unidad de potencia, eh, la verdad es que no creo que sea tan bien algo que deslumbre o sea una posibilidad de que, digamos, es un proyecto que Verstappen estaría forzando su salida de Red Bull e ir ahí de la misma manera en la que podría ir a Mercedes, por ejemplo, ¿no? Al hecho de que, bueno, si realmente McLaren sería el equipo a batir, sería el equipo con el mejor motor, con el mejor coche, Verstappen ya hubiera anunciado su salida a ese equipo. Bien, no tengo dudas de eso. Y de momento no lo tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que también es un tira y afloje para ver si pueden desbloquear esa butaca del equipo Mercedes. Bien. Y yo ya lo he dicho en otro video de que por más que Zak Brown salga a decir de que no tiene lugar, de que tiene sus dos pilotos con contrato, a Zak Brown no le creo nada porque Zak Brown es un mercenario del automovilismo. Es un tipo que vimos lo que hizo en su momento con Daniel Ricciardo, que estaba justificado en aquel momento de pagarle un año entero para traer a Piastri. Lo dijimos y estaba bien y me pareció que era algo así, pero quiere salirse de un contrato, lo va a hacer Zak Brown. Vimos en IndyCar cómo dejó ir a Lundgaard, quien ha sido el mejor piloto de esta temporada de McLaren, para traer un Scott Dixon de 46 años, múltiple campeón, y traer a otro que es Rosenqvist, que viene a ser el último ganador de Indy 500. No tienen problemas a la hora de cancelar pilotos o a la hora de romper contratos o meterse en contrato de otro equipo, como lo hizo también en IndyCar con Alex Palou. Recordemos todo lo que había remontado, que ese objetivo de llevarse a Alex Palou era para ir a Fórmula 1 y no para ir a IndyCar. Después, cuando encontró a Piastri, se terminó quedando con que quería Palou para el equipo de IndyCar y Palou dijo que no. Y todo el caos que, bueno, ha tenido que pagar muchísimo o ha sacado bastante dinero de ese lado Zak Brown, que ganas sí le ha tenido que pagar. Pero volviendo con la Fórmula 1, daba el ejemplo de que si realmente quiere hacerse con los servicios de Verstappen, no va a tener problema en tirar abajo del tren a Oscar Piastri. Bien, como no tuvo problema en ir a buscarlo de Alpine. En ese sentido, Zak Brown es de los que menos respeta el contrato de un piloto de Fórmula 1 si realmente quiere lograr algo. ¿Por qué no existen soluciones rápidas? Dice acá después de la introducción que dijimos en esta nota de Ronald Boarding para Autosport, que me parece muy interesante porque varía diferentes opciones. Bien, en muchos sentidos, el fin de semana de Silverstone resumió la temporada de Max Verstappen y que Red Bull han vivido hasta ahora. Es un completo desastre. Tuvieron un pequeño destello en Austria, pero realmente ese fin de semana de Austria no estuvo librado de problemas con lo que ha sido ese fallo en el alerón trasero, que ahora incluso la FIA ya está investigando el alerón trasero para ver si es seguro o no. Incluso se baraja por parte de Red Bull de no ir con el ala de Macarena en el circuito de Spa, porque no es lo mismo darse un palo en Silverstone que un palo en Spa. ¿Bien? Las escapatorias están mucho más cercas en Spa de lo que están en Silverstone, si bien son circuitos rapidísimos. A ver, en este momento
Difícilmente se podría imaginar otro capítulo que estaba a punto de escribirse en 24 horas, ¿no? De lo que pasó en Spa, que había dicho que estaban sucediendo muchas cosas extrañas, que no estaba contento con el equipo. Eso lo dijo previo al Gran Premio o tras el sábado en Silverstone, ¿no? Que quería romper el parque cerrado. Y vimos cómo terminó en la Leca cuando venía camino a terminar en el podio tras todo lo que había sucedido. Bueno, ¿por qué la frustración de Verstappen llegó a su punto álgido? Aquello fue la gota que colmó el vaso. No pudo subir al podio, preocupó. A ver, no subir al podio no fue lo que le preocupó a Verstappen, sino el hecho de que durante 2 fines de semana seguidos cometió el mismo fallo el equipo Red Bull, que el alerón trasero volvió a justamente a fallar. Y para muchos decían, no, es un error de Verstappen y lo cubren con el equipo. Bueno, la FIA ya ha tomado carta en asunto y está investigando el alerón trasero de Red Bull. Sería un fallo de Verstappen, no estaría investigando el alerón trasero de Red Bull. Bien. Su frustración ya había comenzado antes, cuando él había dicho que quería cambiar la unidad de potencia, hacer cambios de reglaje en el coche, y obviamente esto no gustó para nada al equipo Red Bull, no lo quisieron hacer. Cuando le preguntaron, ya en la previa estaba muy caliente, que decía preguntar al equipo por qué no quisieron hacer los cambios, muy, muy molesto. Ya hemos analizado que también se ha informado de que no le están compartiendo toda la información a Verstappen como medida de presionar para que se comprometa y ahí liberarle toda la información. Sumado a que Jean-Pierre Lambia sé cómo se va, tampoco le quieren dar toda la información. Y esto no solo que no ha logrado lo que quiere Red Bull, sino que ha causado lo opuesto, bien, que es más enojo en la parte del box de Verstappen y de este señor contra el equipo que, a ver, viene justificado teniendo en cuenta de, che, no me están dando toda la información a la hora de configurar el coche y encima vengo de pegarme 2 palos, ¿entendés? Con un fallo en el alerón trasero. Ya no es un hecho de que el coche no sea competitivo, sino que denme la información porque me estoy yendo afuera, el auto está fallando y por ahí hay que ver si no era por ahí un fallo debido a una configuración del setup que hicieron Jean-Pierre y Verstappen, en el que con toda la información por ahí se hubiera podido evitar, ¿bien? Este fallo que tuvo en la parte trasera del coche. Hay que analizarlo. Quería salir desde el pit lane, que ellos querían salir desde justamente desde la grilla, ¿no? De esa posición que había logrado Verstappen en la clasificación, porque ellos creían que lo podían solucionar, es lo que dijo respecto al equipo. Bien. A ver, he señalado muchas veces, pero simplemente hay que dejar de que ellos mismos comprueben que no funciona. Dijo Verstappen, que recordemos pasó lo mismo en el Gran Premio de Canadá. En una repetición de 2025 parece casi imposible. Es lo que dice la nota, que dice que si bien en 2025 pudieron hacer cambios, se vino lo que fue también la situación en la cual eh, se empezó a centrar más en lo que decía Verstappen. Recordemos que ya lo hemos analizado esto con la salida de Christian Horner y la llegada de Max Verstappen. Perdón, y la llegada de Lauren Mickey se empezó a poner en el centro a Verstappen y a configurar el coche, más teniendo en cuenta el feeling que tenía él, lo que él decía, qué cambios había que hacer, más que lo que decían las herramientas de CFD y túnel de viento. Y da la sensación de que tras 12 meses la situación es completamente inversa y estamos en una situación de lo que pasó previo a la llegada de Lauren Mickey y a la salida de Horner, en la que Horner se guiaba más por lo que decía el CFD y túnel de viento y que están haciendo lo mismo en Red Bull y que además, como digo, están privando de toda la información al piloto neerlandés, que no me sorprendería que hubiera pasado lo mismo el año pasado. Verstappen no estaba seguro de que se iba a seguir en Red Bull o no se estaba amenazando con una posible salida. Y resulta que después, cuando se confirmó que continuaría el coche, pegó una levantada con la salida de Horner, la llegada de Lauren Mickey, cambió la forma de trabajo. Algo que no sabemos ahí hubo, ¿no? En cuanto a la información que tenían, en cuanto a cómo cambió el método de trabajo, pero lo dijimos el año pasado, si ese cambio se hubiera producido un poquito antes, podría haber salido campeón sin problemas, Max Verstappen. Bien. El año pasado, en la vacaciones de verano, marcó el inicio de un cambio radical. Verstappen logró terminar todos los grandes premios después de las vacaciones en el podio. Sin embargo, una remontada similar parece imposible en este momento, es la verdad. En primer lugar, Red Bull no puede solucionar la diferencia del sistema eléctrico de la unidad de potencia mientras siga liderando la clasificación de la FIA en cuanto al tema del ADWO. Bien, esto ya lo hemos dicho, que esto significa que no puede optar a mejorar su unidad de potencia, bien, porque es el mejor motor, como se ha demostrado, bien. En ese sentido, Red Bull se encuentra prácticamente en jaque mate en lo que respecta a la unidad de potencia. Bueno, acá también dice que esto significa que el fabricante no puede optar a un token
a pesar de que dicho token, debido al diseño del sistema, es necesario para modificar el sistema eléctrico de la unidad de potencia. O sea, no solo que por lo que están informando acá, Red Bull está limitado en cuanto al motor de combustión interna, sino que tampoco va a poder mejorar lo que es la parte eléctrica, que es el déficit que está teniendo Red Bull en su unidad de potencia. Porque la unidad de potencia de Red Bull no es mejor que la de Mercedes. No es mejor que la de Mercedes. Unidad de potencia como todo. En la parte eléctrica de Mercedes está muy por delante del resto. En este sentido, Red Bull se encuentra prácticamente en jaque en lo que respecta a la unidad de potencia e incluso depende de fabricantes rivales si alguna vez quiere perder esa posición de liderazgo en alguno de los futuros. Claro, o sea, va a necesitar que a vos te pasen, no solo te descuenten ese 2%, sino que te saquen un 2%. Bien, porque te pueden descontar y puede ser que en el próximo modo de la próxima temporada Mercedes y Red Bull estén igual. Y Red Bull tampoco pueda mejorar. No esté dentro de ese, esté fuera, esté dentro de ese 2%, por lo cual no pueda mejorar. En lo que respecta al chasis, Red Bull ha logrado ese significativo. Bueno, en eso sí han avanzado, han dado paso adelante. Austria ofreció esperanzas, pero bueno, también Red Bull siempre le ha ido bien, a Verstappen le ha ido bien. Es un circuito que se le da muy bien a Red Bull y Mercedes no estuvo de la mejor manera, da la sensación. La mala noticia es que tiene un límite en cuanto a que puede seguir desarrollando. Si bien Verstappen bromeó en Austria diciendo que tal vez el equipo podría gastar un poco menos en catering, de referencia a lo que pasó en 2021. Hay que tener en cuenta que el límite de presupuesto, por eso no pueden seguir introduciendo muchas mejoras en el coche. ¿Bien? Aunque Red Bull y Ferrari siguen metiendo mejoras, pero da la sensación de que ya no van a poder recortar en lo que resta de la temporada como habían recortado hasta ahora. Recordemos que Mercedes no ha introducido prácticamente mejoras, solo un paquete en Canadá. Todo esto significa que es imposible salvar el 2026, dicen en la nota de Autosport. Verstappen podría conseguir algún que otro resultado destacado, probablemente por ahí en otro circuito puede ir un poquito mejor, por ahí en el Hungaroring puede ir un poco mejor, un circuito que se le da muy bien también, pero da la sensación de que es muy difícil que luche de manera constante y arriba, ¿bien? Ahora lo que se pregunta es, ¿McLaren, Red Bull o un descanso? Y también se está barajando eso, la posibilidad de que Verstappen se retire a final de temporada de la Fórmula 1, se tome un año sabático. ¿Cuál es el futuro? Tienes que lidiar con el límite de costos, por eso no puedes seguir introduciendo mejoras. Eso es lo que también está limitando y lo va a limitar de cara a la próxima temporada. Hay una razón por la que el manager Raymond Vermeulen declaró recientemente: Max no nació para competir en la zona media. Y ahí es lo que barajamos, realmente irte a McLaren, es salir de esa zona media. Y en lo que dice acá, resultamente igualmente ilógico que McLaren se haya convertido en la opción más destacada de la situación en Ferrari y Mercedes. Nadie en McLaren ha negado haber mantenido conversaciones en el entorno de Verstappen, incluso lo han dicho de que han tenido conversaciones, que sería una estupidez y si Verstappen te toca la puerta no abrírsela para charlar con Verstappen, sino que es algo completamente natural. Se ha informado por parte de Andrew Benson de la BBC de que están manteniendo conversaciones Verstappen con los 4 equipos de arriba, con Ferrari, con McLaren, con Mercedes y con Red Bull. Bien, Red Bull estaba muy interesado en evitar toda esta polémica, instando a Ventaja a que se comprometa públicamente o incluso le quisieron pagar la cláusula. Bien, esa cláusula de salida que tiene se la querían sacar del contrato, esa cláusula que se introdujo allá por 2022, se la quisieron sacar del contrato pagándole más dinero. Verstappen les dijo que no, bien, y que no se va a comprometer de manera de momento con el equipo Red Bull. Verstappen no veía motivos para acceder a ninguna de estas dos peticiones, ya que ninguna le convencía, dado que el salario que ya percibe realmente es grande, mientras que renunciar a esta cláusula lo podría dejar aún más complicado de cara al futuro. Imagínate si, bueno, se compromete y en 2028 es peor todavía la situación de Red Bull y ahí sí puede haber otras opciones en otro equipo. No todos en Red Bull han estado de acuerdo en esas decisiones e incluso algunos lo ven como una cuestión de lealtad. Sin embargo, el argumento contrario de cada atleta elite al tomar una decisión mejor para su propia carrera. Verstappen ya ha demostrado una gran lealtad a Red Bull, es así, bien, en su momento tenía para elegir Mercedes, se fue con Red Bull, porque obviamente también Red Bull le ofrecía un asiento, ¿no? Pero ya han decidido quedarse y han sido sondeados de otros lugares. No es que, a ver, el año pasado incluso Toto Wolff lo había sondeado a Verstappen, como sabemos, y así todo decidió continuar con Red Bull. Red Bull le ha dado total libertad, bien, pero los indicios indican que McLaren tampoco se opondría a ello y sería un equipo que a mediano o largo plazo se convertiría en el equipo de Verstappen, así que si fuera Ron Norris estaría preocupado. En segundo lugar, Red Bull le proporcionó a Verstappen el entorno en el que ganó 4 veces, tenemos 4 mundiales, pero también hay que decir que la salida que se ha llevado a cabo, la fuga de cerebros en los últimos años, ha destrozado y ya no queda nada de ese equipo que era. ¿Qué es lo que es llamativo para Verstappen en McLaren?
lo que es la llegada del Ambiase que va a ser en 2028, Rob Marshall, Will Courtney, que ya están en el equipo McLaren y va a tener personal muy muy conocido. Dicho esto, también existen importantes interrogantes en torno a el equipo en la sede de Woking. Bien, actualmente McLaren afirma que por primera vez en su historia se ve perjudicado por una condición de equipo cliente. Bien, veremos si deciden continuar con esa unidad de potencia o no. Si por ahí deciden ir con otra unidad de potencia en un futuro. Pero renunciarías a la mejor unidad de potencia. También se está barajando esto, que podrían ir con su propia unidad de potencia, pero esto ya te llevaría muchísimo tiempo. Ya no es algo que lo pueda hacer para el próximo año, decir quiero tener mi propio motor y voy con mi propio motor. Es prácticamente imposible y va a llevar 3 4 años desarrollar un motor y ya incluso tiene que ser para el próximo reglamento. ¿Qué más dicen? Bueno, lo que decíamos acá, sería una opción a largo plazo lo de la propia unidad de potencia y Verstappen quiere tomar algo, una decisión que lo deje en el próximo año luchando por el título. Mickey sigue convencido de que a pesar de todas las bajas, Red Bull aún posee solidez. Me parece que está totalmente delirante Lauren Mickey. Y lo que se habla acá que a corto plazo la situación es irreversible. Independientemente del escenario, Verstappen lo sabe. Que en el corto plazo Red Bull no va a volver a luchar por algo fuerte, no va a volver a luchar por cosas importantes. Es lo que sabe Verstappen por la situación en la que está, por lo que incluso analizábamos recién. Ya se gastó la mayor parte del dinero de desarrollo en esta temporada. En la primera parte han recortado diferencias, pero sí todos están lejos. Su motor no lo van a poder mejorar, su unidad de potencia, hasta 2028 como mínimo. Bien, porque Mercedes no va a utilizar la mejora este año, la va a utilizar para el próximo año. Y si Mercedes no mejora este año el motor, el próximo año va a seguir lejos de ese 2%. Va a seguir siendo el mejor motor el de Red Bull, porque no creo que Ferrari pase de estar un 4 o 6% a pasar un 2% por encima, bien, con los tokens que se le han dado. Entonces, no solo que no van a poder mejorar el motor este año, sino el próximo año tampoco. Recién se podría abrir una posibilidad en 2028 para mejorar el motor y es algo que lo va a limitar muchísimo en este sistema que ha colocado la Fórmula 1. Sin embargo, a largo plazo todo se traduce en qué proyecto le resulta más convincente. Y acá se habla, no, es una pregunta que solo Verstappen puede responder. La verdad es que está en una situación muy, muy limitada, Max. No sé qué tanto será viable el hecho de ir a McLaren, de convertirte en un equipo cliente. Da la sensación de que Verstappen está atrapado en este momento y están haciendo todo lo posible para liberar esa butaca de Russell en Mercedes. Es lo único que yo creo llamaría la atención hoy para Verstappen para la próxima temporada. Él se ha comprometido a que el próximo año va a estar en el equipo Red Bull, perdón, en la Fórmula 1. Él ha dicho que va a estar la próxima temporada de Fórmula 1, pero nada asegura que continúe con Red Bull. Ahora, McLaren, ¿realmente es dar un paso adelante o es dar un paso al costado? Bien. Eh, o te preferís esperar un año más y que se abra la posibilidad de ir a Mercedes en 2028. Bien, porque eso también puede pasar. Si vas a McLaren no va a ser por un solo año. Bien. Y mientras tanto seguís cobrando los millones que seguís cobrando en Red Bull. La verdad que es una situación en la cual yo creo que hoy en día está Verstappen atrapado. Sabemos que es un 4 veces campeón del mundo. Ya lo hemos dicho, cuando un 4 veces campeón del mundo te viene a tocar la puerta, se la abrís aunque sea para hablar. Y si no se da esta movida de que tanto se habla, ¿no? De que Verstappen podría ir a Mercedes, si realmente no llega a darse, yo creo que también es preocupante para la Fórmula 1 teniendo en cuenta de que Toto Wolff no va tras el piloto que persiguió tantos años, que es el mejor piloto actual, que es 4 veces campeón del mundo, todo lo que conllevaría hacerse con los servicios de Verstappen, que ya se ha hablado de que Verstappen estaría dispuesto a reducir su salario. Y no lo hace es porque sabe que con Mercedes tiene una gran ventaja. Bien, como lo hizo en la temporada 2014 o 2015, cuando tenía la posibilidad de llevárselo a Fernando Alonso, y así todos siguieron ganando títulos. Entonces, siento que están atrapados. Bien, veremos ya cómo continúa esto. Por ahí se logra desbloquear, logran llegar a un acuerdo. Yo creo que Verstappen está dispuesto a bajarse su salario con tal de estar en el mejor coche. Eh, y veremos también qué es lo que aparece si siguen de cara a 2020. Bien, porque por ahí si en 2027 se queda un año más, por ahí puede surgir una posibilidad de Ferrari 2027, perdón, en 2028. Mercedes puede surgir esa opción, depende qué es lo que pase adentro, porque si Antonelli sigue pasándole el trapo por encima a Russell, como está pasando, en algún momento la interna va a estallar en Mercedes. Bien, y si Antonelli gana el título este año, el año que viene lo más probable es que sea aún más fuerte Antonelli y está más tocado todavía Russell. Veremos. Es algo que estamos barajando, hay opciones. Lo de McLaren, si bien es un proyecto que
viene de lograr títulos. De momento no me parece algo que sea muy superior a lo que está pasando en Red Bull. Eso sí, de cara al futuro creo que McLaren va a ser así y Red Bull va a ser así. Eso es lo que estamos barajando. Así que ahí hicimos un análisis de todo lo que está pasando. Hay más dudas que certeza con el futuro de Verstappen. La verdad es que lo de Red Bull, si se va este señor, va a pasar a ser un equipo de zona media. Bien, esa es la situación que va a tener Red Bull y por eso hay mucha preocupación en Austria, pero ya hemos visto de que la situación no es la que era. Bien, rogándole por todos lados que se quede, ya están molestos en Red Bull con lo que está pasando e incluso están buscando otras opciones. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el video de Motor for Planet. Adiós.